Pues yo tengo 57 años y nací en Iruecha, pueblecito muy pequeño de la provincia de Soria. Pues allí viví hasta que cumplí 7 años y pico. Entre 7 y 8 años mis padres emigraron a Valencia y ahí es donde viví un largo periodo de mi vida. Bueno, el pueblo era un pueblo del que vivían unas 250 o 300 familias, un pueblo pequeñito, todos nos conocíamos, pero bueno, los niños éramos muy felices, corríamos y jugábamos por todos los sitios, no había coches, no había peligros. Bueno, allí casi toda la gente se dedicaba a la agricultura, eran labradores, sembraban trigo, cebada, centeno, avena y después pues lentejas, garbanzos, judías y también tenían ganado, casi toda la gente tenía su piara, se llamaba entonces, su rebaño de ovejas y vivían de eso, de la tierra y de los animales. Pues mi padre era labrador, tenía tierras y las labraba, eran propiedad suya, las labraba y también teníamos ovejas, teníamos un rebaño de ovejas y gallinas y entonces bueno pues con todo eso era lo que teníamos para vivir. Bueno, yo soy la menor de los 6, somos 6 hermanos. Bueno, mis hermanas, ellas se fueron antes que nosotros a Valencia y trabajaban en casas limpiando y cocinando, o sea, criadas de los señores. Bueno, pues en Iruecha yo fui a párvulos, que eran los más pequeños, y después había otro colegio, otro edificio, donde había 2 partes, una de niñas y otra de niños. Entonces yo fui a los 2, primero a párvulos y después ya, cuando sabíamos leer, pasábamos al colegio de los mayores. Y teníamos una clase donde estábamos todos, pero cada uno iba por su nivel. Y el maestro o la maestra sabía el nivel que cada uno llevábamos y nos enseñaba conforme a nuestro nivel. Bueno, pues una faena que yo tenía era, cuando salía del colegio, ir con las botijas a por agua a la fuente, todos los días. Y luego íbamos a ver a la abuela y jugábamos mucho. La matanza se hacía siempre en invierno, por estas fechas. Y mis padres engordaban los cerdos, los cuidaban todo el año y después pues los mataban y era una fiesta. Pero era una fiesta donde comíamos la familia juntos, donde nos reíamos, jugábamos. Los niños jugábamos con la vejiga del cerdo, porque balones había muy pocos en aquella época y entonces la vejiga la hinchaban y parecía un balón y jugábamos con él. Y había otras fiestas, por ejemplo, lo que no recuerdo muy bien la fecha, había una época que sería cara a primavera cuando se esquilaban las ovejas y eso era una fiesta también porque las traían a casa y una por una las iban esquilando. Entonces eso también era un poco de fiesta porque era algo diferente, se hacía una vez al año y después pues las mujeres con la lana la lavaban, la hilaban, la ponían en novillos, madejas y la utilizaban para hacer suéteres y calcetines y todo eso. Eso era otra fiesta muy interesante y después pues ya la época de la siembra, la época de la cosecha, cuando la siega y todo eso pues yo lo viví como niña, mis padres lo hacían y yo estaba por allí jugueteando y disfrutando del momento. Bueno, pues la vida en Soria, como hace tanto frío, era muy dura y para poder vivir de la tierra mi padre tenía que trabajar mucho y él se hacía mayor y resulta que nosotros somos 6 como decía antes, pero mis hermanas eran chicas y no le podían ayudar mucho en el campo. Entonces mi padre se veía una vejez que tenía que trabajar mucho y duro y también algunos de allí del pueblo empezaban a comprar tractores y maquinaria
para trabajar la tierra. Y mi padre se vio en una situación en que o compraba tractor y compraba maquinaria y trabajaba la tierra, o seguía trabajando mucho, o tenía la posibilidad de ir a Valencia, donde ya estaban mis hermanas las mayores trabajando allí, y quizá él se lo vio más fácil ir a Valencia, aunque le costó mucho dejar su tierra, su ganado, vender sus ovejas y dejar esa tierra que no la había comprado él, sino que era de sus padres, heredada, y de los padres de mi madre, y entonces era algo a lo que él se sentía muy unido y muy arraigado en su tierra. Bueno, en Valencia lo que esperaban mis padres encontrar era poder vivir de su trabajo, tener un trabajo digno y poder vivir. Y bueno, es lo que consiguieron, poder vivir de una forma digna. Bueno, yo tenía mucha expectación porque yo nunca había salido de Iruecha. A mí me decían que las casas, que unos vivían encima de otros. Y yo, en mi imaginación de niña, yo me imaginaba mi casa en mi pueblo y después otra casa encima de la mía, que eran los que vivían arriba. Yo decía, madre mía, no sé cómo será eso. Cuando vine a Valencia ya vi que eran bloques donde eran pisos, unos encima de otros, pero yo me imaginaba casas unas encima de las otras. Valencia nos desbordó en el sentido de que había tanta gente y tantas viviendas y tantas personas y no conocíamos a nadie. Entonces pasar de un lugar donde manejábamos, donde conocíamos a la gente y conocíamos el entorno y conocíamos los padres y las familias, pues allí no conocíamos a nadie. Íbamos al centro y eran coches y eran semáforos y eran más calles y teníamos que preguntar y nos perdíamos muchas veces por Valencia y nos orientábamos por el río, estábamos a una parte del río o a otra. Y bueno, para nosotros entender, poder desarrollarnos y vivir en una ciudad tan grande fue todo un reto. Bueno, mi padre, cuando llegamos allí, llegamos en diciembre y hacía un sol precioso. Y mi padre, para subir los muebles, los pocos muebles que traíamos y las cosas que traíamos, se tuvo que quitar la camisa y remangarse y tal, algo impensable en diciembre en Iruecha. Y estábamos tan contentos de ver ese sol, ese calor, era tan distinto allí con el frío, que todos encogidos y ahí con un calor precioso. Me acuerdo de ese día. Y bueno, mi padre subió todo muy contento y tal. Y entonces empezó a buscar trabajo. Entonces había mucho trabajo. Claro, mi padre solamente entendía de agricultura y todo esto, pero él encontró trabajo en la obra. Y lo primero que trabajó fue de peón, de albañil, en una obra. Después estuvo haciendo la estación de autobuses, la actual estación de autobuses de Valencia, él trabajó haciéndola. Y bueno, y después ya, pasados unos años, se encontró, también estuvo cuidando de un parking, y después ya encontró un lugar donde él era conserje en un palacete cerca de la Plaza de la Virgen, detrás, concretamente la Plaza de la Virgen, en la Plaza San Luis Beltrán, y era el palacete del conde Fondemora, y ahí mi padre estaba de conserje. Ahí se jubiló. Mi madre nunca trabajó, tenía mucho trabajo en casa, desde luego, porque éramos muchos, pero ella nunca fue a trabajar a ningún sitio. Y mis hermanas, pues ellas seguían trabajando donde estaban, y cuando se casaron, pues ya dejaron de trabajar. Los demás, mis hermanos eran pequeños, fuimos al colegio cuando llegamos a Valencia, y yo también, un colegio nuevo, grande, con muchas clases, y a mí me pusieron en cuarto de primaria, que yo no sabía ni que había números, pero había clases, y bueno, a mí yo llevaba un nivel inferior y me costó un poquito al principio. Bueno, la gente de la ciudad era muy señorita, iban muy bien vestidos y sabían hablar muy bien y muy desenvueltos, y nosotros llegábamos pues más
más apocados, veníamos de un sitio pequeño y veíamos que nos desbordaba todo y nos sentíamos pues más pequeños, más así, ¿no? Y bueno, mi madre, por ejemplo, ella se ponía en una cola para comprar en el mercado y veía que todos hablaban valenciano, las mujeres y tal, y ella decía, ay, y cuando me toque a mí, ¿cómo pediré yo lo que quiero? Y nada, y luego se alegraba un montón cuando veía que la dependienta hablaba también castellano. Y decía, ay, menos mal, y tal. Pero nosotros éramos pues eso, unos paletos que venían de pueblo, y en Valencia pues había gente pues mucho más señorita y más dispuesta y con más mundo que nosotros. Pero bueno, luego con el tiempo nos pudimos adaptar mejor. Bueno, problemas no. Valencia en aquella época recibía mucha gente, había mucha gente que había emigrado de Cuenca, de Albacete, de Teruel, había muchos como nosotros. Entonces no sentimos nada ni nada. Y el idioma nada, entonces el castellano estaba muy bien visto, lo que estaba mal visto era el valenciano. Nosotros teníamos una vecina, la mujer que vivía enfrente de nosotros era una mujer mayor y ella no sabía hablar castellano. Lo intentaba con mi madre, pero enseguida se iba al valenciano y mi madre pues no la entendía al final y ya cerraban la puerta, ya le adiós y ya está. Pero yo creo que todo enriquece y recibir gente de otros lugares también enriquece. Entonces me imagino que sería bueno. También recibió mano de obra, porque entonces hacía mucha falta. Ibas por las plantas bajas y todo eran tallercitos pequeños, entonces no había grandes industrias ni las grandes marcas que hoy hay las multinacionales de hoy en día. Entonces eran tallercitos pequeños y tal, y en casi todos ponía se necesita aprendiz, se necesita aprendiz. Entonces, bueno, supuso tener mano de obra. Bueno, pues casi cada año en verano apetece mucho tomar el fresquito de Soria, de Iruecha, que hace un fresquito muy agradable. Bueno, Iruecha es mi lugar de nacimiento. Yo nací allí, nací en la casa de mi madre y mi madre ya había nacido allí y su madre también. Entonces es algo como que es donde tengo unas raíces, ¿no? Unas raíces. Y me encuentro a gusto, me encuentro en mi tierra y me encuentro muy a gusto. Y cuando veo las campanas de la iglesia, que es lo que sobresale cuando vamos acercándonos por la carretera, pues me da esa alegría de estar allí. Dice que las raíces de cada persona están en su infancia y yo pues las tengo allí. Bueno, Valencia a mí me encanta Valencia. Valencia para mí es la respuesta a muchas cosas, es donde desde los 8 años viví en Valencia y es mi ciudad, es algo mío también. Me encuentro en mi casa, es donde también me he criado y he pasado mi adolescencia, juventud y donde he tenido experiencias preciosas, he conocido a mucha gente, muchas familias. Y para mí Valencia es algo especial, me encanta Valencia, me encanta los naranjos, me encanta verlo todo tan verde y Valencia es preciosa.